era la mejor salida, era la mejor manera de romper el nudo gordiano, era el mejor camino para romper ese estancamiento en el que se encontraba el Ecuador, porque no cedía la Asamblea, tampoco cedía el Ejecutivo, y la salida más digna que podía tener el presidente de la República. Pero ojo, el trabajo recién comienza para el presidente Lasso. Si bien es cierto que la mayoría de los ecuatorianos apoyábamos la posibilidad de la muerte cruzada, sin embargo, repito, recién comienza el verdadero reto para el presidente Lasso, porque tiene que, utilizando lo que le permite la ley, lo que le permite la Constitución de la República, enderezar el rumbo totalmente torcido por el que estaba caminando el Ecuador. Un país tomado por las mafias politiqueras, por las mafias delincuenciales, por las mafias del narcotráfico, un país en donde cunde la corrupción, la impunidad, un país en donde la gente no quiere invertir y si no hay inversión no hay empleo, y si no hay empleo aumenta la pobreza y aumenta la delincuencia. Entonces el presidente Lasso debería comenzar, como ya lo está pidiendo el pueblo ecuatoriano, pedir, por ejemplo, una intervención en el Consejo Nacional Electoral para revisar esos software, esos programas informáticos que se dice vienen desde Venezuela y que ya están amañados y que ya están de alguna manera diseñados para que sigan ganando los correístas. Entonces, ese es un pedido nacional, presidente Lasso. Usted tiene que... Es un clamor. Es un clamor nacional. Es un clamor nacional. Así es, hay que completar ese trabajo que inició la Contraloría. La Contraloría ya detectó algunas irregularidades graves en esos programas informáticos, así que el presidente Lasso debe continuar por ahí. Otro tema pendiente para el presidente Lasso es dictar leyes, aprobar leyes, por ejemplo, la ley de la extinción de dominio para todos esos ladrones, los que se han robado el dinero de los ecuatorianos y están por ahí camuflados, poder recuperar, Y que la poder... Asamblea hizo hasta lo imposible por evitar eso Exactamente. y por consumar su impunidad. Exactamente, así es. La Asamblea no quiso aprobar No ese quiso. proyecto de ley de extinción de dominio. Otro tema, eliminar algunas de las leyes que fueron creadas por delincuentes para favorecer a delincuentes. Leyes que se crearon en el gobierno de Rafael Correa para favorecer la delincuencia nacional e internacional. Esas hay que eliminarlas y más bien aprobar leyes, lo puede hacer el presidente de la República con los decretos ley, aprobar leyes que le den el fundamento, el sustento, la base legal a la fuerza pública para que pueda actuar con contundencia en contra de la delincuencia y defendernos a los ecuatorianos que todavía permanecemos indefensos con aquellas leyes mal elaboradas y mal entendidas del uso progresivo de la fuerza, en la que la gente buena, que somos la inmensa mayoría, tenemos que esperar que el delincuente nos dispare, que ojalá no nos mate, para nosotros recién reaccionar. Esa ridiculez tiene que terminarse y, repito, darle la base legal a la fuerza pública para que nos defienda a los ecuatorianos, a la gente de bien que somos la inmensa mayoría. Entonces, repito, el trabajo del presidente Lasso recién comienza, el reto recién inicia con la declaración de la muerte cruzada y ahora sí, presidente Lasso, no tiene usted ningún pretexto para fallar, usted no tiene ningún pretexto para decir que no pudo enderezar el rumbo torcido de nuestro país. Ya, excelente. Es decir, hay que mejorar el marco jurídico del país. Sí, definitivamente, el Sí. presidente Lasso tiene que aprovechar esta Ajá. oportunidad histórica que le otorga la vida, que le otorga el pueblo ecuatoriano, que le otorga la Constitución de la República, para que haga él también a su vez historia en beneficio obviamente de su imagen como presidente de la República y que para eso se le eligió. A un presidente de la República se le elige para que cambie el rumbo equivocado de nuestro país, para que lo enderece, para que combata la corrupción, para que combata la impunidad, para que combata la inseguridad ciudadana, para que traiga inversiones que generen empleo. Para eso se le nombra al presidente de la República, no para que mire a la derecha cuando roban a la izquierda o mire a la izquierda cuando roban a la derecha. Inclusive a costa de la estabilidad política del presidente de la República debe enfrentar a esas mafias con todo el poder de la ley y ahí va a recibir el apoyo masivo del pueblo ecuatoriano. Muy bien, ahora viene el tema más complicado, que es también la unidad de ustedes. Ahí sí tenemos que atribuirles a ustedes, a los líderes,
a los dirigentes de las organizaciones políticas y sociales, tiene que venir la unidad. Esa es la que le tienen miedo, esa es la que le tienen miedo, la unidad para enfrentar este proceso electoral. Sí, definitivamente ese es el desafío que tenemos las organizaciones políticas. A veces no es fácil y alguien comparaba y decía, ¿por qué no se unen, por ejemplo, hablando deportivamente, el Barcelona con el Emelec? O hablando bancariamente, ¿por qué no se une el Banco del Pichincha con el Banco de Guayaquil? O hablando comercialmente, ¿por qué no se unen mi comisariato con Supermaxi? Y así por el estilo. Es porque cada uno cree tener la verdad, cree tener la razón, enfrenta sus propios retos y quiere triunfar con sus propios recursos. En la política a veces sucede eso. Sin embargo, Sociedad Patriótica, por ejemplo, está conversando con algunos de los precandidatos a la presidencia de la República. Les hemos dicho que es el momento de la unidad, que es el momento de deponer aspiraciones legítimas, que nos unamos y que de alguna manera se defina cuál puede ser el mejor candidato, y Sociedad Patriótica está lista a abrir las puertas, a servir ese punto de unidad entre varios de los aspirantes a la presidencia de la República, con tal que el Ecuador gane, con la visión de que no vayan a ganar las fuerzas del mal, que no vayan a ganar las fuerzas que lo único que quieren es seguir saqueándole a nuestro país, y que gane una persona que con el apoyo del pueblo ecuatoriano termine de enderezar el rumbo torcido que ya lleva el Ecuador varios años. Desde el año 2007 el Ecuador pues comenzó a caminar por un camino de corrupción, por un camino de impunidad, por un camino de injusticia, por un camino en donde comenzaron a decir no importa que robe, con que haga obras, que las coimas son acuerdos entre privados, que si roban, roben bien, y que no vamos a permitir que nos den cafés para pasar cafecitos, puestitos pequeños, sino ministerios completos. Todo eso tiene que terminarse aquí en nuestro país y recuperar esos valores que se han perdido, los valores éticos, los valores cívicos, los valores patrióticos. Se necesita hacer muchos cambios en el Ecuador, comenzando por educación, invertir más en educación, cambiar el pensum de estudios en educación, con materias como cívica, ética, moral, lugar natal, para que para que no solamente tengamos tecnócratas, sino ciudadanos con valores firmes, morales, éticos, cívicos, patrióticos, de tal manera que cuando salgan al sector público o al sector privado no vayan a robar, sino vayan a servir. Y también que salgan con una mentalidad emprendedora, con una mentalidad de ellos mismos generar su propia actividad, su propio comercio, haciendo realidad sus sueños. Necesitamos de este cambio fundamental en la justicia. Y luego pues también nosotros venimos proponiendo desde algunos años atrás para combatir la corrupción, pero realmente con fuerza, la implementación de la tecnología que se conoce como el blockchain, block de bloque, chain de cadena, que es una tecnología que funciona con inteligencia artificial, y de esa manera se pueden evitar los sobreprecios en la compra de obras públicas, porque en la inteligencia artificial están los precios de todos los productos que se compran y se venden en el Ecuador y en el mundo, los valores unitarios de todas las obras civiles que se construyen en el Ecuador y en el mundo, construcción de túneles, de hospitales, de carreteras, de puentes, etcétera, con lo cual, repito, es imposible que el programa, que la transacción se dé si es que hay sobreprecios. Por darles un caso, sería con el blockchain imposible lo que pasó hace un par de años, cuando fundas para embalar cadáveres durante la pandemia, que valían $15 en el mercado, las vendieron por $140. Eso se acaba con el blockchain, y luego también ir a una profunda reforma de nuestro Código Orgánico Integral Penal, en donde se sancione drásticamente con cadena perpetua para todos los políticos que se roben el dinero del pueblo ecuatoriano, también para los jueces y fiscales que dejan en libertad a los delincuentes, también para los del Consejo Nacional Electoral, que a través del fraude electoral hacen ganar a candidatos por los que el pueblo no votó, y por supuesto cadena perpetua a los sicarios, a los violadores, y la discusión de la posibilidad de la pena de muerte para aquellos criminales, para aquellos sicarios que ya no se van a componer, que no solamente se contentan con asesinar a la víctima, sino le decapitan, le cortan los brazos y encima de eso filman videos. Esa gente pues obviamente yo creo, y yo soy muy cristiano y me oponía
a la pena de muerte, pero pienso que hemos llegado a una situación tal en el Ecuador de degradación de valores que hay que aplicar la pena de muerte. Y también en el caso de los políticos ladrones, si no devuelven la plata robada, aplicar la posibilidad de que los testaferros de ese político ladrón, y si hay familia, mala suerte, también presos hasta que devuelvan la plata robada, para que no se repita los bochornosos actos que hemos vivido los ecuatorianos, cuando por ejemplo el señor Jorge Glass, ex vicepresidente de Rafael Correa, sale libre y no devuelve un solo dólar de los 8 millones que estuvo condenado a devolverle al pueblo ecuatoriano, o cuando la señora ex ministra de Obras Públicas de Rafael Correa, la señora Duarte, condenada a 8 años de cárcel, condenada a devolver por lo menos 8 millones de dólares de las varias decenas de millones de dólares que se les acusa que se robaron. No se burlen del país, no se burlen del pueblo ecuatoriano, y si no devuelven la plata robada, se van a cadena perpetua y su entorno, sus testaferros, también presos con ellos hasta que devuelvan la plata robada. El objetivo es que nunca más se vuelvan a burlar de los ecuatorianos estos politiqueros que lo único que hacen es utilizar a la política como un medio para enriquecerse, para robarle, para atracar los dineros del pueblo ecuatoriano. Hay una persona en la línea, tal vez tuvo paciencia. Buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días, doctor Aponte, felicitándole por tener esa suerte de tener esa clase de invitados. Y al coronel Gutiérrez pedirle de favor que visite todo el Ecuador, que visite todos los recintos con ese mensaje tan hermoso que lo da, diciendo la verdad, diciendo las palabras que deben decirse. Al ladrón, ladrón, que se debe el Ecuador unir. Lo que dice usted está bien, si no se unen, volverán los mismos de siempre. Ese trío, los social cristianos, esos señores correístas y estos señores de ISA, y muchos de la izquierda democrática. Coronel, usted es un soldado de honor, usted es un hombre que lo necesita la patria, usted es una persona que demostró ser de manos limpias y ser un hombre que tuvo honor para enfrentar al delincuente Correa, y usted se entregó y no se huyó, y luego nunca pudieron probarle. Eso debe ser todo hombre de honor, todo exfuncionario. Felicitaciones, coronel, y siga adelante, que el pueblo le estaremos pendientes para agradecerle algún día. Y gracias por su entrevista, y a usted, doctor Aponte, reiterarle una vez más mi agradecimiento. Muy bien, gracias. está bien. Muchísimas gracias por esas palabras, eso nos anima a continuar la lucha. Y también decirles a los ecuatorianos que dentro de las propuestas de cambio está también la de aplicar y aprobar una ley que nosotros la llamamos de justificación e incautación de bienes robados, que es una ley muy simple, una ley matemática, que consiste en que el empleado público puede haber trabajado en la Contraloría, el juez, el fiscal, el exdiputado, el exprefecto, funcionario público, simplemente que aparece con fortunas, se le calcula, a ver, usted fue tantos años funcionario público, ganó tanto por año, debe tener tal patrimonio familiar. Si tiene una fortuna 5 o 10 veces mayor, 2, 3 millones de dólares, que justifique de dónde tiene esa fortuna. Si justifica, se le felicita, se le pone de ejemplo para el país, pero si no justifica, se le incauta esos bienes y esa persona va a órdenes de la justicia. De esta manera, pues también evitamos que la gente se burle. Y esta ley de justificación e incautación de bienes tiene la ventaja de que se puede investigar desde hace 40 años atrás, porque las leyes normalmente entran en vigencia desde cuando son publicadas en el registro oficial. Es decir, en el caso de que se apruebe una ley, entra en vigencia desde hoy para adelante. ¿Y qué pasa con los que robaron antes del día de hoy? Por eso esta ley de justificación e incautación de bienes es una ley pues que necesitamos aquí en el Ecuador para que se acaben esas fortunas mal habidas y ese dinero vuelva a los legítimos dueños que son el pueblo ecuatoriano. Sufre la fiscal general del Estado este rato. No puede procesar a jueces, que incluso vocales del Consejo de la Judicatura, que no pueden justificar un enriquecimiento que ha sido investigado. Buenos días, 725-400, lo escuchamos, adelante. Muy bien, se retiró. Reitere la llamada. Sí, les voy a pedir, habrá posibilidades de conversar por teléfono, pero tengan paciencia cuando están en la línea. Buenos días, 725-400, le escuchamos, adelante. Muy buenos días, doctor Aponte, muy buenos días al señor
Gutiérrez, y lamentablemente él ya está en la lista de los políticos caducos. Ahí, imagínense pedir una llamada para decir eso, y esa es la responsabilidad que yo tengo. Eso se llama libertad de expresión aquí en este país. Por eso es que a veces, y aprovecho para decirle a usted, justamente ayer conversaba con un amigo político de muy buen nivel, y me decía, no debería contarle a usted porque no es de nuestra ciudad, estamos aquí. Me decía, el problema es eso, esta gente que llama, que habla disparates como el ciudadano que acaba de llamar. Entonces dice, podemos hablar a cada rato, pero sin las llamadas telefónicas, y me van a obligar a tener que hacer eso, ¿no? A tener que hacer eso, lamentablemente, en lo posterior, y por la llamada de este ciudadano maleducado, vamos a cortar las llamadas adelante, porque usted es un expresidente de la República, ingeniero, no se merece un ataque tan furtivo, alevoso como el que acaba de hacer el ciudadano. Y además cuando le dicen que es cierto, yo que no sirvo para el adulo, es cierto, un expresidente limpio, que no le encontraron una sola mácula en su vida, que no ha huido, que se entregó y que lo persiguieron y no le encontraron nada, y que este país folclórico agarraron y lo defenestraron, y así fue. Y así hemos vivido de tumbo en tumbo en este país, ¿no? Sin valorar a la gente que hacía bien las cosas. Coronel, un asunto. Hay precandidatos, usted dijo, hemos conversado con precandidatos. Estando aquí entre amigos, ¿podríamos decir qué precandidatos, más allá de los que ya se evidencian? Ayer estuvo aquí el ingeniero Javier Herbas. Javier Herbas también suponemos que él no confirmó, dijo yo voy a estar ahí como quien nos dice disponible a ver qué dicen los acuerdos. Fernando Villavicencio también lo está casi proclamando ya. Hay el hijo de Alvarito, Daniel Novoa, el otro Sauces Norte, ¿cómo es que le dicen? Sonnenhorner. Entonces, ya vamos con 4. Sí, y así usted es. podría ser el 5.º también. Bueno, por ahora Ajá. nosotros, los de Sociedad Patriótica, más bien queremos contribuir a la unidad, no a la dispersión de la votación, y estamos listos y les hemos dicho a las personas que fueron nombradas por usted que podemos hacer una alianza, que podemos impulsar la candidatura de ellos, siempre y cuando no se vayan a virar, siempre y cuando se firme un acuerdo de un proyecto programático y se lo difunda al pueblo ecuatoriano, y con la responsabilidad de que no se vayan a virar, no se vayan a voltear, porque lastimosamente, si bien es cierto que estamos de acuerdo con la convocatoria a la muerte cruzada del presidente Lasso, pero al presidente Lasso le ha faltado contundencia para enfrentar al correísmo, para recuperar la plata robada. Y yo le decía al presidente Lasso, mira, cuando yo fui presidente, recuperamos más de $1.000 millones de la plata que se robaron los banqueros cuando congelaron los depósitos de los ecuatorianos en los bancos. Es decir, cuando hay voluntad política... Y eso le decía a un banquero. Sí, y eso yo le decía, sí, y lo he dicho públicamente. No, pero le decía al presidente que a su Claro. vez era banquero. Así es. Ajá. ¿Y por qué lo sabe? Y porque el Ecuador lo sabe. En mi gobierno encarcelamos a 5 banqueros. A 5 banqueros. ¿Puede recordarnos eso? Algunos nombres, sí. ¿Aspiazu? Estuvo Aspiazu, estuvo preso el señor Marcel Añado Jr., Nicolás Landes, Ajá. estuvo un señor que era de, no sé si es Banco de la Soya, alguna cosa así, que era de Cuenca. ¿Quién más? Guerrero Ferber. Guerrero, claro, de la previsora. Sí, y por ahí alguien más que se me escapa, unos sí. 5 o 6 estuvieron presos en mi Presos gobierno. en su gobierno. Eso nunca había ocurrido en la historia del país. Eso es lo que no le perdonaron, seguramente. Eso no me perdonaron. Y también otra cosa que no me perdonaron es que en mi gobierno incautamos bienes a 190 deudores morosos, a diferencia de lo que hacía Correa, que Correa pues es el hombre del doble discurso. Por un lado habla a favor de los pobres, pero él condonó en el año 2008 como $5.000 millones a los más ricos del país, al mismo dueño del Banco Pichincha,
al del Banco Guayaquil, pero por encima de la mesa hablaba en contra de los banqueros, por debajo de la mesa les condonaba las deudas. Y volvió a condonar deudas en el año 2015, alrededor de 5.000 millones de dólares a los mismos, al Banco Pichincha, al Banco Guayaquil, al señor Slim, uno de los hombres más ricos del mundo. Claro, Y el señor Lenín Moreno, el dueño de Porta. el dueño de Porta, y el señor Lenín Moreno hizo lo mismo, condonó 4.800 millones de dólares a los más ricos del país. Aprueban leyes en el Congreso que les llaman ley de remisión de intereses, que son leyes para legalizar el robo, mientras al pueblo sí le explotan, a la clase media le cobran impuestos, le aumentan impuestos, a los más ricos les perdonan deudas. En cambio, en mi gobierno, a 190 deudores morosos, entre ellos, por ejemplo, de los que recuerdo, el señor Juan José Pons, que debía cerca de 30 millones de dólares con su empresa Equatrading, por ejemplo, al hermano de León Febres Cordero, que era un deudor, no tenía ese fue el nada. más fuerte, ese fue el más fuerte en su gobierno, ¿no? Así es, se le incautó bienes, y eso es lo que irritó a la oligarquía, es cierto, se levantaron los banqueros, compraron, y esto es literal, compraron a los generales traidores del mando militar del año 2005, quienes nunca aceptaron que un coronel, que antes era subalterno de ellos, ahora era el presidente de la República y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y se dejaron comprar por la oligarquía, generaron toda una estrategia de traerle al expresidente Bucarán y culparle a Lucio Gutiérrez, de nombrar la famosa Pichicorte y culparle a Lucio Gutiérrez, porque los generales decían, bueno, ¿cómo le quitamos el respaldo a un presidente que las cosas estaban bien, pues, y la economía crecía cerca del 9%, el crecimiento más alto de toda la historia del Ecuador? En el Ecuador se invertía más que en Perú, más que en Chile, más que en Argentina, más que en Colombia. Es decir, el gobierno ecuatoriano generaba más confianza en el ambiente nacional e internacional que los otros gobiernos, y por eso aquí se invertía reunió más. con el presidente norteamericano, ¿cuál era en ese entonces? ¿Bush? George Bush, así Claro, es. el papá o Sí, hijo. hijo, ¿No? Hijo, así Hijo, es. claro. No somos tan viejos tampoco. Así es. Está bien. Entonces, Hijo, eso me claro. costó, como usted dice, eso me costó a mí el puesto, pero eso es lo que me hace sentir más orgulloso. Es cierto, y les digo a los jóvenes que investiguen, mi gobierno tiene las mejores cifras sociales y económicas de toda la historia del Ecuador. Pero a nadie le parece importarle, por ejemplo. A nadie le importa, así claro, es, por ejemplo, le puedo preguntar así. El gobierno de Lenín Moreno, que le dicen el traidor, ¿a cuántos banqueros se encarceló? A ninguno. ¿Cuánto dinero recuperó? Cero. Cero. El expresidente Correa, ¿a cuántos banqueros se encarceló? A ninguno. Cero. ¿A cuántos recaudó? Cero. Más bien se robó, más bien saqueó. Pero los ataca a la banca y en el discurso, ¿no? Así es, Estos ataca banqueros. por encima de la mesa. Y la banca en ese gobierno es cuando más utilidades obtuvo, ¿no? Cuando más dinero ganaron en el gobierno de Rafael Correa. En toda la historia, así es, Así es. pero les atacan. Yo decía una verdad. Mire, ¿qué verdad? El pueblo pone presidentes, pero las oligarquías votan presidentes, como en el caso de Lucio Gutiérrez. En el caso de Lucio Gutiérrez no hubo pueblo, no hubo un trabajador, no hubo alguien de la CONAI en Quito. Habían tal vez 500 personas, a lo mejor 1.000 personas que se autocalificaron como forajidos. Ellos son los que de alguna manera les dieron el pretexto para que los generales traidores me quiten el respaldo, se caiga el gobierno, salgan los banqueros libres, porque ese fue el acuerdo, devuelvan todo lo que habíamos incautado, porque eso también fue el acuerdo, y no vuelvan a recuperar un solo dólar más de la plata robada. Los banqueros nos robaron más de 8.000 millones de dólares. En mi gobierno apenas alcanzamos a recuperar 1.000 millones, es decir, todavía nos deben como 7.000 millones de dólares que nadie más ha vuelto a recuperar ni un solo dólar de la plata robada. Y a eso habrá que sumar los miles de millones de dólares que se robaron en el gobierno de Correa. Ahí está la plata. Por eso es que no hay medicinas en los hospitales, por eso es que las carreteras están destruidas, por eso es que nadie quiere invertir en un país corrupto, nadie quiere invertir en el Ecuador. Y si no hay inversión, obviamente no hay empleo, no hay trabajo, y es por eso que también se ha iniciado otra ola de migración de ecuatorianos al exterior, porque no tienen trabajo, no tienen oportunidades. Los jóvenes salen bien preparados de las universidades, pero no tienen oportunidades. ¿En dónde trabajan? Los padres de familia no tienen cómo mantener a sus hijos, entonces comienzan a emigrar al exterior. Y ese es el desafío, eso es lo que hay que cambiar en el Ecuador. Tenemos que volver a un país primero
un país con gente honrada, honesta, que existe, que sí hay la gran mayoría. Otra confesión, prácticamente en todas las reuniones de gabinete, yo les decía a los ministros, prácticamente todas las semanas que teníamos reunión de gabinete, cuando el presidente no roba, y golpeándome así el pecho, ni les deja robar a ustedes ministros y altos funcionarios, la plata alcanza para todo. Y también mi gobierno es el único que, habiendo recibido un gobierno con deudas, entregué un gobierno en el que se le pagaba al día a todo el sector público y varios miles de millones de dólares en ahorros. Recibí un gobierno con déficit, es decir, con deudas, y entregué un país con superávit. Después vino Correa y nuevamente entregó con déficit, y luego Lenín Moreno con déficit, y continúa la vieja historia del país. Pero Claro, cuando hay un presidente antes, honrado, la historia sí puede cambiar. claro, se vio en Quito, por ejemplo, un fenómeno también político, ¿no? Miles de gente respaldando al presidente y deseando que se vayan los verdugos del presidente, que eran los asambleístas. Eso no se vio antes. Antes se votaban a las calles unas 500.000, 2.000 personas para votar a un presidente. Y luego no pasaba nada. Venía el vicepresidente, que era un hombre ilustre, desconocido, y Aragán incluso, creo que como el suyo que lo sucedió. Así es. Ese era Que un son Aragán. títeres, ¿no?, de los golpistas. Exactamente, parece que Social cristianos. parece que ya conversan con estos, ¿no? Y le dice, vos, tranquilo, no muevas un solo dedo. Lo votamos a este y tú vas. Pero claro, los que gobiernan son ellos, ¿no? Así es. Que claro, porque y tienen suerte, porque mire, por ejemplo, el Aragán que lo reemplazó a usted, no le pasó nada, nadie sabe de su existencia, de su nombre, de nada. Alguna vez me decía un político guayaquileño, muy reconocido, dijo que ese era un hombre que había robado como nadie. Así es. Me dijo, nadie Hay sabe. denuncias, sí. Claro, y me dijo, nadie sabe, y nadie le dice nada. Tú no tienes idea lo que robó este hombre en el corto tiempo que estuvo en luz, pero callado. Porque tal cual lo dice usted, en realidad no es el pueblo, son los agitadores ricos Las élites de la oligarquía. Exactamente, ¿no? Élites militares también hay que tomarse en cuenta, los generales traidores que se dejan comprar de los corruptos de la oligarquía corrupta. Pero aquí han actuado bien, entiendo, ¿no? Sí, mire, ¿No? inclusive con el propio Correa, el país, en todas las ciudades era fuera Correa, se movilizaban miles de personas. Hubo el 30S y los militares ahí sí actuaron bien. Luego vino después el tema del mismo Lenín Moreno, 12 días del país paralizado, como 14 muertos, Sí, se sí. incendió la Contraloría y los generales actuaron bien, eso también tenemos que reconocer. Y con el mismo presidente Lasso, pues el país se paralizó 18 días, Sí. hubo asimismo creo que como 7 muertos, intentaron quemar la fiscalía y el presidente no se cayó, los generales actuaron bien. Con Lucio Gutiérrez el país no se paralizó un día, La economía era la que más crecía de toda América, más que Canadá, Y más los que Estados generales Unidos. actuaron mal. Y los generales comprados por la oligarquía actuaron mal, quitaron el respaldo y se cayó el gobierno. Y ahí comienza la debacle. Algunos hablan del karma. El país estaba sumamente bien. Bueno, también es cierto, yo también le podría haber dicho, ¿no? El karma se lo cobró a usted rapidísimo también ahí. Bueno, algunos dicen así es, pero en el caso nuestro, ¿por qué actuamos? Y cumplimos una pena. Pero nadie estaría tan bien ahora si no fuera por lo que hizo Maguad en su Sí, momento. sí. Por Con la ejemplo, dolarización. la dolarización hay que reconocerlo, que yo lo he dicho. La dolarización, y aunque nos duele a los militares, la firma de la paz, porque se perdió terreno, pero definitivamente la paz es invalorable. Esos dos temas tenemos que reconocerlo. Claro. Nosotros protestamos y nos levantamos fue por el atraco de los 8.000 millones de dólares, porque el mando militar de la época tampoco hizo nada. Habíamos entregado por escrito diciéndoles que sigan el órgano regular y consigan del presidente de la República que se descongele el dinero de la gente pobre. Es que era terrible uno como soldado ver ese sufrimiento de la gente. 58 personas se suicidaron por la impotencia de no poder retirar su plata. Muchos se jubilaron en esos días y lo decían, depositaron el dinero en los bancos, producto de 40, 35 años de trabajo, y de pronto se quedaron sin dinero.
otras personas habían vendido su casa, su departamento, su vehículo, su negocio y depositaron temporalmente en los bancos hasta buscar una mejor oportunidad y de pronto se quedaron sin Claro. nada. Fue terrible. Claro, pero Ahí es mire, lo que nosotros actuamos. claro. Y también, y algo también importante, discúlpenme No, unos no, segunditos más, no, dele. y eso lo escribo en mi libro con todo detalle. Los que dieron el golpe nuevamente fueron los generales, porque nosotros protestamos contra esa equivocación ¿Cómo del se llama? gobierno. Mendoza, ¿quién era? ¿Cómo es? Mendoza, Telmo Sandoval, pero al Y- general que le manda... Ah, bueno, El general de más alta graduación era Vargas, creo. no, era Carlos Mendoza, ¿Cómo se llamaba el jefe, el indígena? Antonio Vargas, Ese Antonio era Vargas, es de la CONAIE. el que los comandaba a todos, me parece. Sí, él era el presidente de la CONAIE. Sí, sí, Mire, sí. si no hubieran querido los generales que haya Ya. golpe, es decir, cambiarle al presidente Mahuad, era muy fácil. Nos hubieran cercado a los militares que estábamos protestando dentro del Congreso Nacional. 2 días, sin luz, sin agua, sin comida, se acababa la revolución, se acababa la rebelión. Pero los generales se aprovecharon de la situación a su favor, enviaron telegramas a las unidades militares diciendo que el mando militar asume el control político del país. Y fue el general Moncayo, hermano de Paco Moncayo. Paco Moncayo siempre ha estado en todos los golpes de Estado. Fue Carlos Moncayo, a nombre de los generales, a quitarle el respaldo al presidente. En ese momento se cae el presidente y en ese momento los quiteños, en esa vorágine entre alegría y que vivaban, nos fuimos al Palacio de Carondelet. Y cuando se cambia la Junta Cívica, que es la que se había formado, me nombraron a mí presidente de una junta cívica, como lo dije su nombre, ¿Quiénes es de estaban valor ahí? cívico. Pero así rapidísimo, es que... Estaba yo de presidente de la junta cívica, me nombraron, Claro. y de miembros Antonio Vargas, el presidente de la Antonio CONAIE, Vargas, y y el Carlos doctor Solórzano. Carlos Solórzano, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Ese me parece que ya se fue. Sí, y Ya se cuando... fue, pero al infierno seguramente, porque ya creo que no creo, está. creo que no, creo que todavía sigue. ¿Todavía vive? Sí, parece que Y- el hermano de él creo que falleció. Ah, ya, bueno, dejémoslos igual, la muerte. Y mire, igual y se cuando los- esta junta la muerte cívica... acecha de todos, sí, ¿verdad? así es a todos. Cuando esta junta cívica y en el Palacio la transforman en un gobierno, en un triunvirato civil-militar, es cuando yo me retiré y les dije que yo no había actuado para tomarme el poder a la fuerza, que mi acción había sido únicamente cívica y patriótica y que yo me retiraba. Y yo me retiré justamente del Palacio de Carondelet y al otro día me agarraron preso, estuve 6 meses aproximadamente preso y por mi osadía de luchar contra la corrupción me estaban siguiendo consejo de guerra, pero gracias a la presión de la ciudadanía nos dieron la amnistía en el Congreso Nacional. En todo caso, mi osadía, mi rebeldía la pagué sacrificando mi carrera militar y estando 6 meses preso. Mire, en cambio los golpistas, los generales, el ex vicepresidente Palacio, que ahí comenzó la destrucción del país, no han pagado, se han beneficiado con dineros que les dieron para que le quiten el respaldo al legítimo presidente del Ecuador, Lucio Gutiérrez. Pero bueno, así es la vida. En todo caso, no nos amargamos, hemos perdonado a todos. Sí, pero bueno, el karma es así y puede ser que usted lo asuma también. Es un tema Sí, ya, pues, ya así es. Es un tema a otro nivel, ¿no? Es un tema místico también, ¿no? Sí, de alguna manera así es. Claro. Entonces, bueno, pero fíjese, usted al cabo de este tiempo le reconoce en alto grado la decisión política que tomó el expresidente Maguad con el tema de la dolarización, el tema de incluso la firma de la paz. Los pobres le reconocen el bono de la pobreza. Sí, fue un tema reivindicatorio, no se olvide. Pero él, bueno, se fue a otro mundo me refiero social, político, es un académico del más alto nivel, profesor de Harvard, y está por allá. Pero el expresidente Correa sigue activando en la política y tiene seguidores.
debió haber hecho algo también bueno, seguramente para que la gente le reconozca. Y él pide la factura, ¿no? Él pasa la factura. Como le decía, Magua se fue y no tiene rencor, no quiere volver, no necesita nada del Ecuador, le tiene mucho cariño al Ecuador y se acabó. Pero el expresidente Correa no ha cesado un segundo de fustigar a los políticos, a sus detractores, a sus opositores, y tiene sus seguidores. Y tiene sus Sí, seguidores. pero aquí también yo lo he dicho públicamente y le he reclamado al actual presidente de la República. El actual presidente de la República debe actuar, debe quejarse ante el Parlamento Europeo, ante el Reino de Bélgica, ante el gobierno de México, el gobierno de Argentina, debe quejarse, porque un asilado político no puede hacer declaraciones políticas, lo prohíbe el derecho internacional, y le dice una persona que tiene experiencia en ese tema. Yo estuve asilado en Brasil para defenderme de las acusaciones que me hacía el vicepresidente Alfredo Palacio. Tuve que renunciar al asilo político en Brasil. Luego estuve asilado en Perú. ¿Palacio lo perseguía a usted? Por supuesto, No, Palacio no, me no, persiguió. no. Mire, si cuando yo vine a entregarme al penal García Moreno, todas las noches, 3 y 4 veces, entraban a mi celda a despertarme, a hacerme bajar de la cama de cemento que se tenía ahí en el penal García Moreno, y supuestamente a buscar droga, a buscar licor, a buscar armas. El pretexto. Y ellos el tenían pretexto. que firmar. Los policías tenían sí, que sí, firmar sí, en el sí, libro que le entregaban al que entraba de turno. O sea, lo que querían era destruirme psicológicamente, Por orden de enfermarme. Palacio. Entonces, ¿quién más? Si ellos son los que manejan las cárceles. Debe ser uno de los hombres más miserables. Sí, ¿Cómo, imagínese. cómo es que lo escogió usted a este hombre? No, Sí, no debe fue- tener perdón ni olvido este Fue un hombre. error de esos garrafales. Por ahí comenzó la debacle que Claro. hoy estamos sufriendo, ¿no? Esos son los que modestamente nosotros llamamos errores, deliberados que se cometen, ¿no? Y que se pudieron evitar, Claro. que se pudieron evitar. ¿Cómo Tal vez, va a tal- escogerlo a ese hombre híbrido, insípido, ahí no tenía nada de liderazgo? ¿De dónde podía aportarle a usted? Qué importante que es ver eso en la política, ¿no? Sí, mire, Qué yo decía importante, algo ¿no? que lo que es una virtud de los ecuatorianos, que confiamos en la gente, que pensamos que la gente va a actuar como nosotros actuamos. También es Pero cierto. esa confianza que tenemos en la gente y que es una fortaleza de los ecuatorianos, pero en la política se convierte en una debilidad. Yo confié en este vicepresidente Alfredo Palacio. Confié, pero políticamente no debía haber confiado. Claro. Otro error, tal vez de buena fe, que cometí, que cuando los propios diputados social cristianos me dijeron que los generales se reunieron con León Febres Cordero y que estaba listo el golpe de Estado y que cambia la cúpula militar, por lo menos un mes antes me informaron, Usted ignoró. y yo le traje a nuestro embajador del Ecuador en Colombia, el general Wilson Torres, para cambiar al ministro de Defensa y cambiar a toda la cúpula. Pero antes de proceder a ese cambio, les llamé a los generales al despacho presidencial y les increpé: generales, sé que están conspirando contra el gobierno. Los generales me dijeron: jamás No, vamos a conspirar, ¿cómo ¿cómo va a vas a pensar? creer, hermano? Es ¿Quién como te preguntarle al contó ladrón, eso? ¿no? Como preguntarle al Claro. ladrón vas a robar, el ladrón va a decir: no, pues ya no, jamás. Mire, Además, para el grado de general ya se es político. Y cuando el Sí. político dice que no, es porque es sí. sí, un error mío de buena fe, porque así somos los ecuatorianos. Claro. Creemos en la palabra de la gente. Confiados. Confiados, creemos en Ajá. la buena intención de la gente, pero lamentablemente en la política eso se convierte en una debilidad, porque hay gente maliciosa, mentirosa, como el caso de estos generales que prometieron prácticamente lealtad eterna cuando ya se habían comprometido con el golpe de Estado, y cuando ellos mismos proponían la estrategia de traerle a Bucarán para que la gente en Quito salga a protestar y ellos tener el pretexto de quitarle el respaldo al presidente de la República. Y sin que se haya paralizado ni siquiera Quito, peor el Ecuador, ni un minuto, ni un minuto. Una estratagema Se cayó un perfecta, gobierno. ¿no? Sí, así es. Perfecta. Pero bueno, yo lo interrumpí cuando lo bajaban de la cama de cemento. Yo estuve en la cárcel, pero vivía como rey en una cama
el rey Juan Carlos no puede dormir en una cama más elegante que la que... Y usted sí se la pega, y allá se hace frío, pues. Claro, Quito. hacía frío. Bueno, hay varias anécdotas que las cuento en mi libro, hay varias anécdotas. A mí me da hasta vergüenza decir que estuve en la casa. Yo vivía como rey. Juan Carlos, ¿cómo se llama? Carlos III, ese me envidiaría a mí, porque yo vivía Carlos ahí. III, sí. Carlos III, ese es otro, igualito a Palacios, así, blanco, insípido, sin sabor, sin nada, sin gracia. Sean carismáticos, elegantes, gente que se haga querer. Pero bueno, vea que Correa escogió bien a su binomio. Correa escogió bien a su binomio, era chistoso Lenin, después escogió a Glass, ¿no? Pues lo logramos y son simpáticos, ¿no? Claro, siguieron el ejemplo de Rafael Correa, aprendieron a apropiarse de los bienes para que de vea los ecuatorianos. usted, entonces ellos ya no cometieron los errores que ustedes cometieron. Entonces lo bajaban de la cama y lo hostigaban ahí. Así es, sí, todas las noches, 3 y 4 veces, dependiendo de los turnos de guardia. Era una cosa terrible. Pero bueno, ahí viene la fortaleza espiritual de uno, que sabe que uno es inocente, que sabe que es una cárcel injusta, que sabe que le quieren enfermar, torcer, enloquecer. Claro, y entonces, es una tortura, ¿no? Sí, era una tortura, todas las noches, durante 6 meses. No, 2 veces ingresaron a esta villa de los choferes de la policía, aunque usted no lo crea, para saludarme. Lo confieso ante Dios. Pues yo les tengo un enorme cariño a la policía. Entraron para saludarme. Los mandaban así a hacer las requisas y todo. Pero 2 veces mientras estuve entraron, pero para saludarme, para conocerme, era una cosa maravillosa, era como algo que Dios hacía todas esas cosas. No había nada malo, nunca hubo nada malo, todo era bonito. Por eso me apena a veces de la gente que sí ha estado en la cárcel, sufre. Obviamente es otro tipo de dolor el que uno no puede describirlo, ¿no? Claro. No hay cómo, no hay manera ahí. Pero estas cosas así políticas yo las vivía a la inversa. Yo las vivía a la inversa, ¿no? Si alguien iba a quejarse al director, directores venían a ver qué pasaba, qué necesitaba, qué cosa hace falta. No, es una cosa extraordinaria. Pero claro, ustedes sí sufrían muchísimo, ¿no? Pero 6 meses se la pegó ahí, con su hermano ahí. Sí, con mi hermano. Usted estaba con su hermano. Mire, como usted dice, el dolor más grande no es que uno siente por estar preso. No. Claro. Es por el sufrimiento de la familia. Exactamente. Algo que a mí, era terrible cuando me iban a visitar mis hijas, que eran pequeñitas todavía, y yo practicaba todo el día decirles, hijitas, no, tranquilas, estoy bien, aquí paso feliz. Y el momento que mis hijas me abrazaban y lloraban mis hijas, no podía articular palabras, claro, qué terrible. Se descompone, quería hablar y se me hacía un nudo en la garganta y no podía decirles nada. Solo les abrazaba y no podía hablar, qué terrible. Ya cuando se iban mis hijas, nuevamente hablaba. Y a la semana siguiente entrenaba a decirles, Doc, estoy bien, mi hijita, no se preocupen. Venían mis hijas, me abrazaban, lloraban, y yo no podía articular palabra, qué terrible. Pero sin embargo, fuerte. Lo que yo les recomiendo a todos, cuando salí de la cárcel perdoné a todo el mundo, a los que me dieron el golpe de Estado. Lo mismo ha hecho Maguad con usted y con todos, los ha perdonado. Sé que no le tiene rencor a nadie. Y eso es lo mejor, perdoné yo a todos, a los que me encarcelaron, y vivo tranquilo, ¿no? Y yo también vivo he hecho tranquilo. lo mismo, le cuento, ahí me voy a pegar para agrandarme. Yo he hecho lo mismo también, estoy en eso, estoy en eso. En eso. Coronel, quiero agradecerle muchísimo, se nos queda algunos temas. Nótese que la última entrevista se nos cortó la línea, ¿se acuerda usted? Que estábamos desarrollando una entrevista extraordinariamente bonita y muy, muy interesante. Pues estamos hablando con un expresidente constitucional de la República del Ecuador, como es el ingeniero Lucio Gutiérrez. Lástima. Entiendo que van a hacer todos los esfuerzos por hacer una coalición, una unidad de organizaciones políticas, y con eso nos despedimos, ¿no? Sí, estamos nosotros dispuestos a eso, a dar un paso al costado en aras de esta gran unidad nacional que en estos momentos necesita el país. Y cuando la gente me pregunta, bueno, ¿y por quién votamos? Yo les digo, háganse 2 o 3 preguntas. La primera pregunta, ¿será que ese candidato no va a robar? Pregúntense, ¿será que ese candidato no va a robar?
Porque recuerden, Correa hablaba en contra de la corrupción y después fue más corrupto que a los que él acusaba. Otra pregunta, ¿será que ese presidente va a generar confianza en los inversionistas ecuatorianos para que inviertan, para que traigan el dinero que tienen en el exterior, inviertan y generen empleo? Y los inversionistas extranjeros igualmente tengan confianza en ese gobierno y vengan a invertir en el Ecuador en lugar de invertir en Colombia, en Perú, en Chile, para generar empleo. Si la respuesta es sí, a ojo cerrado, hay que votar por ese candidato. Pero si tienen dudas, busquen otra alternativa, porque hoy no nos podemos equivocar. El Ecuador está en peligro de muerte y no podemos equivocarnos. Hoy necesitamos un presidente honrado, un presidente patriota, un presidente que genere confianza en el ambiente nacional e internacional para que vengan las inversiones productivas y se genere empleo, porque el pueblo lo que más reclama es empleo. Así que eso también pues quería dejarles a los amigos que amablemente nos están escuchando. Gracias, gracias, coronel.